Buenos días. Vamos a hablar un poquito de la máquina de Fu Manchu, la HZXV o Bogen. Me la pela el nombre de Fu Manchu. Recordemos, medido con pinza perimétrica. Y lo sé, ¿por qué? Porque no consigue fundir bien un electrodo de 4 milímetros de diámetro, que lo tengo yo para probar las máquinas. No es la primera máquina que compro china, yo soy ese de esto. Vamos a hablar de la maquinita. La maquinita tiene en la parte trasera entrada de gas, recordemos, argón 100%, dos ventiladores, que está bastante solvente. La plaquita que nos mide las características, nos dice las características de la máquina. Miente como a cosacos. Aquí la tenéis. Eso sí, el consumo, la entrada el consumo de corriente puede ser real. He tenido que poner un SUC específico solo para ella, y para otra cosa más, con un magnetotérmico en el cuadro principal de la casa. Magnetotérmico de 25 amperios. Podría ser mejor de 32 amperios, pero la máquina va a estar solita para él. Con un cable de 4 milímetros de sección es suficiente. La longitud del conductor hasta aquí es poca, son sobre 12 metros. No creo que trabaje a máximo rendimiento todo el puñetero día, así que está bien. Lo ideal sería cables de 6 milímetros de sección, que es mucho más caro, y un magnetotérmico de 32. Recordemos, el magnetotérmico protege la instalación de cortocircuitos y sobrecargas de consumo. Es muy importante no andar a jugar con esto. Tienes que poner el magnetotérmico que corresponde a la instalación que tienes. Si pones menos, se te va a tirar el magnetotérmico de 2x3, se va a disparar. No pasa nada. Si pones un magnetotérmico superior en una instalación cutre de 1,5 milímetros, sin nada de iluminación, y estás utilizando cargas grandes, puede correr riesgo de que un día te arda la puñetera casa. Hablo mal, pero digo la verdad. Vamos a hablar del frontal de la máquina. De la máquina tenemos todos los mandos, donde podemos seleccionar MMA o TIG. En la norma americana sería SMAU o GTAU, y la norma europea 111 y 141. Aquí seleccionamos el tipo de corriente de salida, corriente alterna, corriente continua. Aquí esto sería para la corriente continua, sería arco pulsado. Esta máquina tiene arco pulsado, lo que se denomina TIG frío, porque se utiliza para soldar espesores finos de chapa, porque al modificar la frecuencia de la corriente continua, entendamos que la corriente continua siempre está en positivo, no hay semiciclo negativo y positivo. Al modificar la frecuencia, lo que hacemos es que sea más fría la soldadura. Aquí tenéis con arco pulsado o sin arco pulsado. Aquí tenemos 2 tiempos o 4 tiempos que definen la forma de trabajar. Podemos trabajar manteniendo el gatillo pulsado para soldar en TIG, que sería 2 tiempos, o podemos utilizar 4 tiempos, que es pulsar, soltar, soldar, pulsar, soltar, para parar. Aquí tenemos el cuadro para seleccionar las diferentes funciones, como gas al empezar a soldar, rampa de subida de corriente, corriente arriba, corriente en la soldadura, en corriente alterna, la intensidad abajo en el semiciclo positivo, el tiempo aquí está, hace balance.
el tiempo que va a estar en semiciclo positivo en corriente alterna para soldar aluminio, por ejemplo, que es la corriente, el semiciclo positivo es el que decapa, es importantísimo para limpiar la capa de alúmina que es refractaria. Aquí tenemos la rampa de bajada, el tiempo, la intensidad de la rampa antes de apagarse el arco y el gas después de apagarse el arco, que es importante para mantener la soldadura limpia de impurezas, de intrusión, de contaminación por oxígeno y refrigerar el tungsteno. Aquí cambiamos en las diferentes funciones. ¿Veis? Nos va diciendo que si es tiempo, que si es amperios, que si son amperios, que si son hercios. Aquí está la frecuencia del pulso en corriente continua, que son hercios por segundo. Y aquí variamos la supuesta corriente de salida, que recordemos que esto está interpolado. Así que te haces una pequeña regla de 3 y te creas una jodida tabla, como la que yo le he pedido que me haga ChatGPT, donde tenemos aquí SMAU, norma europea 111, display 180 igual a real 150, que sería lo máximo, y tenemos que si en el display son 20 amperios, real son 17, y así sucesivamente. Por ejemplo, nosotros queremos soldar con electrodo de 2,5 y queremos empezar a una intensidad confiable de no tener un arco pobre, de no tener errores de inicio de cordón, empezaremos por encima de 92, que serían 110 en el display. Si estamos en electrodo de 3,25, pues empezaríamos en 125, 133, por ahí, que sería entre 150 y 160, depende del espesor de la chapa y depende siempre del espesor de la chapa y el electrodo que utilicemos, ¿no? Si es rutilo, si es básico, si es de acero inoxidable, y también la posición en la que vayamos a soldar. No es lo mismo soldar en plano que soldar en vertical ascendente o bajo techo. Las intensidades varían. Y sobre todo, soldar en material limpio, no ser cochinos. La porquería es lo peor que hay. Y aquí tenemos en GTAU, proceso 111, normativa europea, nuestro TIG, 200 en el display, real 160. Y lo mismo. ¿Cómo me extiendo? Bueno, ya os he contado todo. A ver si el chino me devuelve parte del importe. Estoy en disputa con él.